Vamos a abrir primero el libro de Gálatas, capítulo 1. Mientras pensaba hace un tiempo en el tema que iba a desarrollar, reflexionaba también con respecto a la iglesia, cómo hoy vivimos en un lugar en donde cualquier cosa se le llama iglesia y a cualquier persona se le llama cristiano, ¿no? Y por eso pensé en hacer un mensaje con respecto a eso, ¿no? A la iglesia de este siglo, a la iglesia del siglo XXI. Y uno de los pasajes que me llevó a poder desarrollar, digamos, este tema es Gálatas 1, del 6 al 10, que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo a un grupo de creyentes, ¿no? Nosotros, si bien hoy vamos a ver una diversidad de iglesias y denominaciones que dicen ser cristianas, pero que realmente no lo son, nosotros, si estudiamos el término en el que las personas se refirieron a cristianos ahí en el libro de Hechos por primera vez en Antioquía, vamos a ver esa serie de requisitos por las cuales se les dijo cristianos, ¿no? Si bien era a manera de burla, porque se burlaron de ellos, pero justamente por imitar y predicar a un Cristo, ¿no? Al Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a ver, comparando una iglesia bíblica con una iglesia no bíblica, vamos a notar una gran diferencia, y en algunos casos no tan gran diferencia, pero hay diferencias que son esenciales y fundamentales, ¿no? Nosotros podemos comparar hoy la iglesia moderna, lo diría así, con un restaurante, un bar, un lugar en el que uno va, agarra el menú y dice: yo quiero esto, tráeme esto, y chao. Hoy en día nosotros vemos que las iglesias se han también mostrado de esa forma de querer ofrecer al público lo que quiere. Cuando un lugar, un bar, por ejemplo, abre, inaugura, ¿qué hace? Saca promociones, la mejor comida del lugar, así atrae a la gente. Hay iglesias que hacen eso. Nosotros vamos a ver que la iglesia de hoy lo que hace es buscar cantidad. Venga toda la gente, no importa, que venga. Pero se olvidan ¿de qué? De predicar el evangelio de salvación, del cual uno se tiene que arrepentir de los pecados, buscar la cruz de Cristo y buscar la santidad en el proceso de vida que llevamos. Nosotros cuando, he conocido varias iglesias, tengo una ahí cerquita de casa también que tiene unos parlantes muy grandes y un volumen muy fuerte, así que escucho todo. Y uno por ahí compara, ¿no?, lo que dice la Biblia con lo que esas personas predican, y son cosas totalmente opuestas. Nosotros
por ello lo que yo pienso es, ¿cómo la gente puede creer en todo eso? Y vemos que desde los tiempos bíblicos ha habido personas que han engañado y ha habido personas que se han dejado engañar. Por eso no nos debe tampoco sorprender a gran manera esto, ¿no? Pero nosotros vemos que esas iglesias el enfoque que van a tener es buscar cantidad de gente, cantidad de personas, sin importar que sea su condición espiritual, si conoce de Dios, no les importa. No buscan calidad, sino cantidad. Y nosotros vemos por ahí que cuando nosotros predicamos o queremos compartir la palabra de Dios, lo hacemos a Biblia abierta y con su debido contexto, para que no seamos nosotros los que hablamos, sino sea Dios hablando a la persona. Y nosotros, cuando comparaba esto de la cantidad y la calidad, me acordé de un pasaje que está en el libro de Juan, los pueden buscar si desean, si no, no importa, en el cual el Jesús venía hablando ante las multitudes, Juan capítulo 6, y en el cual él dice, yo soy el pan de vida, y empieza a hacer esa comparación con el maná y todo, y hablaba delante de todos a tal punto que las personas empezaron a pensar mal, a querer golpearlo y todo. Y en un momento, todas las personas que lo seguían, claro, al ponerse en contra de los fariseos, dice, los que lo seguían empezaron a irse. Y el Señor Jesús agarra, se da vuelta, no había nadie, solo había quedado. En realidad no, estaban sus discípulos. Y dice el versículo 60, dice, al oírlas, las palabras que el Señor Jesús decía, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesús lo que hacía era predicar verdad. Verdad para que el pueblo pueda ser libertado de la esclavitud del pecado, para que el pueblo pueda ver el gran error que estaban cometiendo los fariseos, envanecidos en su propia gloria, y les daba, ¡pum!, con un hacha. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Traducido al lenguaje santiagueño, ¿se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos a estos 12 discípulos cómo decidieron, a pesar de todo, seguir a Cristo. Ellos eligieron escuchar el consejo a pesar de que iba en contra de todo lo que ellos sabían, a pesar de que les iba a costar, que se iban a tener que hacer grandes sacrificios para seguir a Cristo. Ellos reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios y eso los motivó a que ellos lo sigan a pesar de.
Porque imagínense ustedes estar con Cristo, la santidad de Cristo ahí impactando de frente a frente. Y que esa santidad, al acercarse uno, te muestra tu condición de pecador, de sucio, inmundo, por todas las cosas que uno acarrea por andar en el mundo, ¿no? Ellos estaban ahí dispuestos a acercarse más a Él para poder así limpiar ese pecado. Ellos buscaron, Cristo buscó no cantidad, sino la calidad de esos 12 fieles que iban a revolucionar el mundo después, que iban a trastornar el mundo, como dice en el libro de Hechos. Vemos aquí que el Señor Jesús no dice lo que a nosotros nos gusta, sino que Él dice lo que es mejor para nosotros, lo que debemos hacer, cómo debemos andar, para que así tengamos una buena vida sin las heridas que podemos tener por tomar malas decisiones dentro de nuestros propios razonamientos. Después vemos a estas iglesias de esta época que ellos predican prosperidad, predican sanidad, pero dejan de lado la salvación y la santidad. Es como yo lo comparaba con el bar, que uno va y le dice al mozo: tráeme la carta, ¿ves la carta? Tráeme una pizza. Tráeme por ejemplo, quiero, la pizza, llamémosle a la pizza la sanidad de alguna enfermedad. Bueno, quiero la pizza. ¿Le agregamos un poquito de santidad? No, santidad no. Eso no, esas cosas a mí no me gustan. Tráigamela así sola como sale. La sanidad sin santidad. Y eso es lo que estas iglesias promocionan. Predican un evangelio totalmente distorsionado, errado, fuera de lo que es el centro bíblico, por decirlo así, ¿no? Totalmente errados. Y es por eso también que suman cantidad y no calidad, por el contenido del mensaje que nosotros vemos que prometen a la gente lo que ellos quieren. Es como eso, como la carta: aquí tengo todo lo que te gusta, aquí lo tengo, ven y elegí vos nomás. Eso sí, ¿no? Cuando te pase la factura, ahí estamos, ¿no? Que eso no se olviden también. Y podemos ver esto en una historia bíblica. Nosotros vemos personas así, por ejemplo, en el libro de Hechos. En Hechos 8, seguramente muchos lo conocen, a Simón el Mago, esta persona que practicaba el ocultismo, la magia. Desde el 14, nosotros vemos a esta persona que bien él manifestó haber creído en el Señor Jesús. Él andaba con los discípulos, andó con Felipe, ayudándolo a todo ahí con la prédica, con todas las misiones que él estaba haciendo. Y cuando vienen los otros apóstoles de Jerusalén, viene Pedro con otro más, no recuerdo en este momento, y Pedro empieza a hacer la imposición de manos, todo así, y Simón se enloquece el tipo, ¡wow!, se maravilla. Yo quiero eso, dice. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale? Yo quiero eso. Déjame a mí que haga eso también. Y Pedro, ¿para qué? Conociéndolo a Pedro como es de chispita, ahí nomás, ¡pum!, correctivo. Y hay un versículo en el cual él le dice en el 20:
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hoy en día nosotros vemos a iglesias que te venden, entre comillas, la salvación, o que te quieren vender la santidad también. Si vos has cometido un pecado así, tu ofrenda tiene que ser más grande para cubrir ese pecado. O la salvación, mira, vos para tener la salvación tienes que venir un año a la iglesia y dejar tus diezmos y una cosa así. Nosotros bíblicamente sabemos que eso no es así, y si hay hermanos que no saben que no es así, deben saber que la Biblia determina bien lo que es una iglesia bíblica y lo que es una iglesia antibíblica. Lo que es un verdadero pastor y lo que son los apostolobos, que le dicen a algunos, ¿no? Esos que vienen a querer robar tu dinero, a querer sacar tus bienes para beneficio propio. De esos hay muchos y en todos lados. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra y así poder estar siempre preparados para detectar a ese tipo de personas, pero así los tenemos que detectar. La palabra nos instruye para que nosotros podamos saber diferenciar la verdad del error. Así como nos enseñan cuando sale en el noticiero un billete nuevo, te dicen, el verdadero es así. Y mira, ya están saliendo los falsos y te muestran y te comparan. Bueno, así como nosotros nos empeñamos tanto en saber cuando un billete es bueno o malo, o con los celulares también el original del trucho, que entramos ahí a los tutoriales a ver, bueno, deberíamos poner ese mismo empeño en estudiar la palabra para saber diferenciar el verdadero evangelio del evangelio falso. Porque vemos que desde los tiempos apostólicos había ese tipo de personas que se empeñaba en conocer un poquito la palabra así para poner una iglesia y empezar a robarle a la gente. Y es más, me acuerdo de una película que viste el otro día, que era un hijo de un pastor. Y me río porque es muy chistosa la película, pero en parte da un poco de bronca, ¿no? Como quien dice, me río para no llorar. El hijo del pastor se había apartado del camino, había decidido dejar todo de lado, absolutamente todo, dedicarse a la droga, al alcohol, a la música. Le iba bien, hasta que un día se cruza con una chica que iba a la iglesia y siempre le invitaba. En fin, tenía otra amiga que lo llevaba por mal camino, una estafadora que había recaudado millones. Y él estaba ahí y se admira de tanto dinero que tenía ella. Y vos le dice, ¿por qué no pones una iglesia? Ahí está la plata, le dice. No, pero no tengo. Bueno, yo te presto, le dice. Agarra la mujer esta y le presta el dinero. Pone una iglesia y empezó a facturar. Pum, pum, pum. Un tipo apartado. No, primeramente que no era cristiano. Segundo, que se había apartado de la iglesia, o sea... No sé si me doy a entender. Iba a la iglesia, no era cristiano, se apartó de la iglesia sin ser cristiano y después cuando vio una oportunidad de lucrar con la iglesia, agarró, puso una iglesia y empezó a facturar. Y nosotros vemos eso hoy en día, gente que no tiene ni siquiera testimonio, no tiene estudios bíblicos, no tiene absolutamente nada, tan meta a poner iglesias, llenando las iglesias. Lo triste es que no solo esa gente va al infierno, sino que lleva al infierno a todos los que van por atrás. Como dijo el Señor Jesús, hipócritas, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Por eso es importante que nosotros podamos detectar, pero también tener el tacto de poder mostrar la verdad a las personas. Porque estas personas
se cierran de una manera impenetrable a su razonamiento. Ellos no adoran a Dios ni a Cristo, ellos adoran a la persona que está al frente, que le dicen pastor, pero no es pastor. Ellos adoran, tienen adoración por el líder que está ahí al frente. Y ese es el gran error que uno cae, que eso es idolatría también, porque idolatran a una persona. Y vemos que estas iglesias modernas lo que hacen es también no confrontar el pecado. Uno puede pecar como quiere, tiene, como mostraba anoche, la licencia para pecar. Y saca, y nomás, no puedes pecar, saca la licencia, aquí tengo licencia, no me digas nada, no me puedes juzgar. No, vos no me puedes juzgar a mí, y te saltan con ese, no, que no estás para juzgar, que no me juzgues. Pero en realidad, hermanos, si nos ponemos a pensar, nuestra vida se basa en juicios. Porque, por ejemplo, una elección de yo me siento aquí y no ahí, estás juzgando el lugar en el que no te sientas. ¿Por qué no te sientas ahí? Bueno, son juicios de los cuales no nos damos cuenta, o a la hora de comer también hacemos juicios de elección. ¿Por qué elijo esto y por qué no elijo lo otro? Bueno, pero hablando de lo bíblico, hemos visto a muchas personas que se han escudado y han utilizado este término de no me juzgues, no sos nadie para juzgar, para tratar de así justificar sus actos, sus malos actos, su pecado. Pero nosotros vemos que la Biblia a nosotros sí nos manda a juzgar. Nos manda a juzgar absolutamente todo. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 7:24, nosotros debemos juzgar con un juicio que sea justo. Muchas veces se nos hace difícil juzgar con un juicio justo porque no conocemos el panorama completo de la situación. Por eso debemos tener muchísimo tacto a la hora de hacerlo. El Señor Jesús dejó bien en claro eso. Pero vemos en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, que dice así, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra exhortación quiere decir que nosotros debemos marcar el error a la persona, pero ayudarlo. Por ejemplo, si se está desviando del camino, no, vos vienes por aquí y le dices, te estás yendo, te estás desviando. No, anda, busca, mostrarle el error y ayudarlo a volver al camino. No es solamente marcar y dejarlo que siga yendo, no, es ayudarlo. Como dice en Gálatas, sobrellevar la carga los unos de los otros, y si alguno pecare, exhortarle, lo voy a parafrasear, exhortarle, pero tengan en cuenta que ustedes también pueden estar ahí. O sea que tengamos amor a la hora de hacer la exhortación, la reprensión, el juicio. Y si no queda claro todavía esto del juicio, el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 2, versículo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona espiritual va a tener el discernimiento para poner en tela de juicio absolutamente todo lo que está escuchando y viendo. Por ejemplo, si ustedes son espirituales,
van a saber discernir si lo que yo estoy diciendo aquí es bíblico o no es bíblico. Ahora, como dijo un hermano la otra vez, ¿y cómo van a saber lo que yo estoy hablando si no abren sus Biblias? Estuvo muy bueno eso, ¿no? Lo dijo a manera de chiste, pero cuánta razón en ese pequeño chiste. Porque la idea de la iglesia es que nosotros podamos predicar la verdad bíblica del amor de Dios y cómo Dios demuestra su amor para con nosotros, que podamos aceptar o bien también rechazar esa gracia de Dios, y el que la acepta, crecer en santidad, ir limpiándonos de toda contaminación del pecado y tener una santidad que sea progresiva. Ahora, si esta santidad progresiva no aparece, el apóstol Pablo dice, bueno, muchachos, hay que examinarse si realmente han recibido este regalo de Dios, si realmente tienen el Espíritu Santo dentro suyo, porque si no hay cambio, lamentablemente algo está mal. O sea, Dios nos da a nosotros, cuando lo recibimos, su Santo Espíritu, el cual, como un bebé, dice el apóstol, compara con un bebé, va a ir creciendo hasta que sea niño, adolescente y adulto. O sea que sí o sí, en algún momento se tiene que mostrar la manifestación de un crecimiento espiritual. Y de no ser así, hay que analizar, ¿no? Capaz que hemos creído aquí, pero aquí no. O sea, saberlo no marca la diferencia. Yo puedo saberme la Biblia de tapa a tapa, pero eso no me hace ni cristiano ni creyente. Lo que me va a hacer cristiano primeramente es tener a Cristo en el corazón. Y después ir creciendo en santidad, imitando los pasos de Cristo, ¿no? Después vemos que el libro de Efesios también nos dice, 13, dice así: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muchas veces nosotros, como seres sociales que somos, tendemos a compartir cosas que no son nada buenas, nada edificantes, ¿no? Por ahí tenemos siempre un grupo de amigos que no es creyente, y está de más mencionar que todo el que no es creyente tiene un vocabulario totalmente malo, tiene unas maneras de expresarse groseras, sin mencionar el contenido que puedan compartir con los demás, ¿no? Y nosotros no tenemos que participar de esas cosas, dice la Biblia. Nosotros no debemos formar parte de aquellas personas que hacen lo malo, que buscan lo malo y que están siempre y constantemente alentando lo malo. Aunque para ellos no sea malo, porque ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo, como dice Isaías 5, nosotros debemos tener bien arraigados los principios bíblicos, los cuales nos van a dar a nosotros el parámetro para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué debo hacer, qué no debo hacer, con quién me junto, con quién no me junto. Y aquí dice el apóstol: no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos, muchachos.
podemos irnos de ese lugar. Si no nos queda otra, podemos de cierto modo reprender eso. ¿Cómo? Decirle a tu compañero, mira, a mí no me hables así. Hacerse respetar uno. A mí no me hables ni con malas palabras, ni me faltes el respeto, porque yo soy otro tipo de persona. Y eso que nosotros marcamos la diferencia, a esta persona, primero capaz que le choque, ¿no? Pero después va a ver que uno se hace respetar, que uno marca la diferencia, que uno es distinto. Y esa es la luz con la cual nosotros vamos a alumbrar a esta persona. Y es un posible nuevo creyente a la luz de nuestro testimonio. Por eso es importante que nosotros marquemos la diferencia con el testimonio. Después vamos a ver que las iglesias de este siglo, del siglo XXI, tienden a suavizar el evangelio, a disminuir la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque no quieren ofender a las personas. Te dicen, no, pero no le digas que es pecador, porque se va a ir, es una persona que se va y no vuelve más. Pero nosotros vimos al principio de cómo el Señor Jesús hablaba con la verdad. Nosotros, el Evangelio, no debemos restarle nada, ni sumarle nada. El Evangelio hay que compartirlo tal cual es, como el Señor Jesús lo compartió. Soy pecador, pero Dios me ama. Cristo se entregó por mí. Si le recibo, soy salvo. Si lo rechazo, estoy condenado. Está en la decisión de cada uno de nosotros el recibir este regalo de Dios, la salvación y el perdón de todos los pecados, o rechazarlo. Nosotros vamos a toparnos con gente que se ofende porque le marcamos el pecado, incluso creyentes y no creyentes. El no creyente te dice, pero ¿quién sos vos para venir a juzgarme si todos hacemos lo mismo? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha mirado a una chica o un hombre? ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Y se empiezan así a excusar. Y se tienden a comparar, pero yo no soy un ladrón, un asesino. Y se comparan con lo peor de la sociedad, ¿no? Para que ellos se vean ante sus ojos bien. Pero cuando ponemos los 10 mandamientos, que es el parámetro con el cual Dios juzga, vemos que todos caemos condenados. Porque todos hemos mentido, todos hemos sido adúlteros de corazón, todos hemos sido homicidas de corazón, todos hemos sido idólatras y caemos en la condenación del pecado. Por eso es importante que nosotros como iglesia no disolvamos el evangelio, que sea un evangelio puro, conciso. Y eso puro y conciso no quiere decir que dejemos fuera el amor, sino que prediquemos verdad con amor. Y que podamos así nosotros impactar a la sociedad, hacer que una sociedad cambie, porque este grupito de personas que está aquí puede impactar a gran manera en el lugar en el que está. Hay que marcar la diferencia, eso sí. Y el último punto que marqué aquí es la hipocresía. La iglesia del siglo XXI, la iglesia moderna, es una iglesia que vive en una hipocresía sorprendente. La hipocresía es esa persona que vive con careta, que en la iglesia se viste de santo y afuera se viste de lobo. Es esa persona que está aquí por el show, sale afuera y no pasa nada, vale todo. Santidad, esas cosas quedan allá en la iglesia el domingo nada más. Y nosotros vamos a encontrar personas creyentes que viven de esta manera. Y bueno, y también están los no creyentes que están asistiendo
circunstancialmente por primera vez a la iglesia, pero nosotros vamos a enfocarnos en los creyentes, porque el creyente es el testimonio de la iglesia. El creyente es el que lleva la bandera de Cristo, el que lleva la luz que alumbra. El creyente es el que da testimonio no solo de Dios y de Cristo, sino de la iglesia local. O sea, si yo salgo por ahí y ando peleándome en la calle a bocinazos con uno y después voy y le digo, arrepiéntete, Dios te ama. Y aquel es de la iglesia de allá que está allá. Él le va a esa iglesia, mirarlo vos al tipo. Dice, lo primero que hace es tildar la iglesia. Y la otra cosa que dicen es, si ese es creyente así, para eso me quedo como estoy yo, y chao. Por eso es importante que nosotros no seamos hipócritas, sino, como dijo el apóstol Pablo, tengamos un mismo sentir, que todos vayamos al mismo lugar, que todos podamos juntos, en armonía, como en una orquesta, exaltar a Dios, glorificar a Dios, promover el buen hábito de la santidad, que no es nada fácil, pero se puede, siempre y cuando estés decidido a buscar santidad, vas a poder tener santidad. Y nosotros vemos que incluso el Señor Jesús estuvo con un gran hipócrita, ese que todos conocen, el tal Judas Iscariote. Ese Judas, que no quise marcar un pasaje específico, pero lo vemos en los 4 evangelios, cómo él estuvo con el Señor, compartió con el Señor, con los discípulos, las enseñanzas, las exhortaciones, el amor, los milagros, todo compartió con el Señor. Y aún así lo que él anhelaba en su corazón eran placeres del mundo, el dinero, el reconocimiento. Y hoy en día podemos ver cristianos que buscan lo mismo. Están entre nosotros, pero sin embargo su corazón y su mente están afuera. Están buscando placeres de este siglo, de este mundo, el que ofrece la noche, el que ofrece un vaso de cerveza, un cigarrillo. Están buscando ese tipo de placeres. Sin embargo, un sábado o un domingo vienen a la iglesia a querer tapar toda la culpa de una semana, ya sea con la asistencia, con ofrendas o con servicio. Y caemos en esa gran hipocresía, ¿no? La cual es tan dañina no solo para la persona en sí, sino para la iglesia. Y es por eso que como creyentes maduros en la fe algunos, debemos detectar a esas personas para que no sigan siendo un estorbo en la iglesia. Pero hermano, ¿acaso vos no amas a las personas? Dios es amor, vos tienes que amar a las personas. Sí, hay que amarlas, dice el apóstol también. El Señor Jesús dijo, sí, hay que amarlas. Pero el apóstol Pablo nos dejó una enseñanza muy grande en 1 Corintios 5. Y es que si una persona vive amando el pecado, vive en eso de perseverar en el pecado, hay que correrla. Dice, expulsarla de la iglesia. El tal, dice así de esa manera, el tal sea echado al mundo, que sea devorado por Satanás. Porque esa persona es testimonio de aquí. Y si esa persona que afuera roba, se droga, toma, es mujeriego o es una mujer que anda con muchos hombres, es testimonio de la iglesia. Y Pablo dijo, hermanos, córranlo. Ya cuando yo vaya, me voy a hacer cargo del resto. Pero mientras tanto, esa persona no tiene que ni siquiera pisar la iglesia, porque su testimonio
no va acorde a las Escrituras, no va acorde a lo que una iglesia tiene que ser. Hasta ese punto llegó el apóstol Pablo. Pero debemos tener un gran discernimiento para poder tomar también ese tipo de decisiones. Hacerlo también con amor y siempre demostrando la verdad bíblica, el mandamiento que nosotros seguimos, lo que nosotros profesamos y también vivimos. Mis hermanos, que esto no sea un desánimo, sino más bien un ánimo a que todos podamos ver nuestra condición, nuestra situación como creyentes, que podamos aspirar siempre más a la santidad, a participar en el servicio de la iglesia, a buscar amigos que nos animen a la santidad, amigos que nos desafíen a ir por más en Cristo, personas que edifiquen y no que destruyan. Ese es el tipo de personas que nosotros debemos buscar y andar con esas personas. Ahora, la iglesia, como bien siempre remarcamos aquí nosotros, la iglesia bíblica no es este salón en el que estamos aquí. La iglesia, dice la Biblia, que son las personas. Cada persona representa un pedacito de la iglesia. Es por eso de que el creyente únicamente es miembro de la iglesia y miembro de Cristo. Ahora, si aquí hay una persona, porque yo no los conozco a todos todavía, si aquí hay una persona que está dudando en cuanto a su fe, debe compartirlo con aquella persona con la que más tenga confianza. Mira, tengo esta duda. ¿Cómo saber si la duda está o no está? Porque incluso hasta la duda puede ser indetectable. La pregunta es fácil. Si te mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? Si sabes responder esa pregunta, buenísimo. Pero hay una respuesta. Y muchos por ahí pueden pensar, no, hermano, eso nadie lo sabe, pero ¿cómo? ¿Y vos quién sos para saberlo? Bueno, en primer lugar, sí se sabe. Segundo lugar, la Biblia habla de eso. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo que sí se puede saber y nos muestra cómo saber esto. Dios nos dice, si tomas este camino vas al cielo, si tomas este camino vas al infierno. O sea que antes de morirme, yo puedo saber si voy al cielo o al infierno. ¿Cuál es el requisito para ir al infierno? Seguir tu vida como sigues. ¿Cuál es el requisito para ir al cielo? Aceptar a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Dios envió a su Hijo amado para que nos salve a nosotros, pecadores perdidos. Nosotros no podemos salvarnos solos. Por venir a la iglesia no me salvo. Por estudiarme la Biblia de tapa a tapa no me salvo. Por orar todos los días, 2, 3 veces al día, no me salvo. Por ayudar a viudas y huérfanos y necesitados, no tampoco me salvo. Porque la salvación no depende de lo que yo o vos podamos hacer, sino cualquiera sería salvo, ¿no? Sería una injusticia eso, si nosotros nos ponemos a analizar en profundidad. Pero Dios es amor y Dios es justicia también. Por eso Dios vio que ninguna persona se podía salvar y estableció Él el medio de salvación. Dios, amándonos de una manera inmensa, incalculable, incomparable, envió a su Hijo Jesucristo, que demostró ser el Hijo de Dios, el cual se entregó por amor a nosotros, por amor a vos.
y por amor a mí, derramó hasta la última gota de su sangre, y esa sangre es la que tiene el poder de limpiarte el pecado, la sangre que te redime de la condenación eterna. Esa sangre tan preciosa, pura y sin mancha es la que a nosotros nos otorga la vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros vemos a un Dios tan amoroso que envió a Jesús a salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces, ¿toda la humanidad tendría que ir al cielo? No, porque Dios dejó ahí bien escrito lo que el requisito necesario. Dice: para que todo aquel que cree. Pero yo creo en Dios. Sí, pero los demonios también creen en Dios, dice la Biblia. Hay que creer en la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que a nosotros nos va a otorgar esa salvación. El creer y en aceptar ese regalo de Dios. Porque creerlo, vos lo puedes creer en tu cabeza, saberlo más que creerlo. Vos conoces a Dios, conoces a Cristo, conoces lo que puede hacer en la vida de las personas, pero aún así nunca has tomado la decisión de aceptarlo. Te invito a que esta mañana, este día, pueda ser el día en el que decides aceptar a Cristo. Porque por ese regalo de Dios vas a tener la salvación por medio de la fe. Y esta salvación no es por algo que vos hagas, sino que es un don de Dios. Y no hay ninguna obra que puedas hacer para que ninguna persona vaya al cielo a jactarse, a gloriarse, a sacar el pecho, a decir: yo estoy aquí porque hice esto. Por eso la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios, y ese regalo de Dios está extendido a la humanidad. Dios está con el brazo extendido, ofreciendo el regalo a cada una de las personas. Hay personas que miran el regalo, lo admiran y queda en admiración. Hay personas que miran el regalo y deciden: yo no necesito ese regalo. Yo solo puedo. El autosuficiente, el orgulloso, el que rechaza el regalo de Dios. Y por último está la persona que reconoce: soy pecador. Soy un pecador perdido. ¿Qué puedo hacer para salvarme? No hay nada que pueda hacer para salvarme. Voy a aceptar este regalo que me ofrece Dios por medio de su Hijo. Y esa persona, la tercera persona que aceptó el regalo, es la que tiene su eternidad asegurada. Aquella persona que la Biblia dice que va al cielo. Hoy, si estás en la condición de pecador perdido o perdida, te invito a que puedas acercarte a mí, a Javi, a cualquiera de las personas con las que tengas confianza y puedas plantear tu situación. No debe ser ninguna causa de vergüenza ni nada. Al contrario, es una causa de alegría, digamos, porque tu eternidad puede ser asegurada hoy. Y esa eternidad está en las manos de Dios. Eso es lo bueno, que Dios nos da vida eterna. Y dice Romanos 8 que no hay nada en el mundo, en el universo creado, que nos pueda quitar esta salvación de Dios. Pero primero hay que tenerla. Así que, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Amado Dios, Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos meditar, reflexionar en lo que es una iglesia bíblica, comparando con esas falsas iglesias que hoy en día están en todos lados. Gracias, Padre, porque tú nos das la sabiduría mediante tu palabra para poder ser astutos, ser sabios, ser personas santas que puedan impactar a la sociedad y predicar la verdad.
Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias porque en cada detalle, en cada palabra que expresamos, vemos tu amor manifestado, ese amor incondicional que nos has dado, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo este tiempo, que nos estés bendiciendo a nosotros, poniendo en nosotros corazones hambrientos de ti, Señor, que podamos crecer cada vez más y más y aprender de las Escrituras para poder así estar preparados para presentar defensa ante cualquier cosa que se pueda presentar. Ayúdanos a ser de un solo sentir, Señor, a no vivir una vida de hipocresía, Señor. Como hemos visto, Señor, tú vomitarás a los tibios, dice tu palabra. Ayúdanos a ser calientes en cuanto a la fe, Señor, que tengamos ese deseo de conocerte más a ti y de compartir más de ti, Señor. No queremos la tibieza espiritual, Señor, no queremos la hipocresía en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir íntegramente, Señor. Gracias te damos por todo. Nos encomendamos en tus manos, Señor, agradecidos y rogándote por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, querido amigo. Si este audio ha sido de bendición para tu vida, déjame saberlo en los comentarios. Gracias de antemano por haber escuchado todo. Coméntame si has podido meditar en algo, si has podido reflexionar en algo, si Dios a través de este audio te ha hablado. Me gustaría saberlo. Desde ya, muchas gracias y muchas bendiciones para tu vida.